Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos? Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Hemos venido desarrollando la serie de sermones llamada La preeminencia de Cristo sobre la iglesia. La semana pasada hablamos de un peligro que enfrentábamos todos nosotros, que era el legalismo. El sermón de la semana pasada se llamaba Contra la tentación del legalismo. Hoy día vamos a ver otra tentación, contra la tentación del misticismo, se llama el sermón del día de hoy, y vamos a desarrollar este pasaje, ¿verdad? Dijimos que la primera parte, o el versículo, más bien, el versículo 16 partía diciendo, por tanto, nadie os juzgue. Y ahora el versículo 18 nos dice, nadie os prive, ¿ya? Claramente el apóstol Pablo está preocupado porque hay gente que está exigiendo cuestiones que Dios no exige y privando cuestiones o prohibiendo cuestiones que Dios no prohíbe, ¿verdad? Por lo tanto, veamos lo que el Señor tiene que decirnos en este pasaje. Bueno, en el mundo del atletismo, ya, si hay alguien que practique deporte, que haya sido atleta, entenderá lo que voy a decir. Un atleta puede entrenar arduamente y competir con gran dedicación, ¿ya? Pero por muy bueno que sea en la disciplina, si no sigue las reglas, puede ser descalificado y perder la oportunidad de recibir su premio. ¿Cuántas veces hemos visto hace poco tenista Nicolás Jarry, ¿verdad? Chileno, iba súper bien en su carrera de tenista, pero por un medicamento que estaba prohibido, que tomó, ¿verdad? Fue impedido de seguir participando por un tiempo, lo que lo hizo perder mucho y privarse de muchos torneos. Bien, la frustración de perder una medalla, no por falta de esfuerzo, no por falta de talento, sino por una infracción, es una imagen poderosa de lo que Pablo advierte en este pasaje, Colosenses, ¿verdad? En nuestro primer sermón, o el sermón de la semana pasada, mejor dicho, vimos cómo la vida cristiana no se trata de aferrarnos a las sombras de la ley, a cuestiones rituales, ¿verdad? A ritos del Antiguo Testamento, sino de servir en la realidad, en la verdad que es Cristo. Él ha cumplido la ley por nosotros y nos ha dado libertad. Sin embargo, esto no significa, querida iglesia, que podamos vivir de cualquier manera, sino que debemos aferrarnos a Cristo y no dejar que nadie nos desvíe de Él. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo tiene en su mente cuando les dice a los colosenses, ¿verdad? Nadie os prive, nadie los aleje de Cristo, nadie los persuada, ¿verdad? Con voladores de luces, ¿verdad? Para que la gente quede obnubilada, perdiendo de vista la centralidad y la supremacía de Cristo. Hoy continuamos esta serie donde Pablo está advirtiendo sobre los peligros que amenazan la vida cristiana. Y en este pasaje nos previene, contra un peligro particular y que es más común de lo que usted cree. Me refiero al misticismo y las falsas enseñanzas espirituales que prometen algo más profundo que Cristo mismo, ¿verdad? Algo más profundo, ¿no? Es que tú tienes que encontrarte con algo más profundo aún, ¿verdad? Pablo, hermanos, nos recuerda que no hay mayor bendición que estar aferrados a Cristo, que Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza, porque solo en Él encontramos vida, crecimiento y verdadera comunión con el Señor y con su cuerpo, solo en Cristo. Entonces, así como en una competencia, un atleta puede ser descalificado si no sigue las reglas, en la vida cristiana es cierto que no perdemos nuestra salvación porque es un regalo de Dios, pero sí, querida iglesia, queridos hermanos, podemos perder la bendición de vivir la plenitud de Cristo y el premio que Él promete a los fieles. He conocido una gran cantidad de cristianos, ¿verdad? De cristianos frustrados
por no vivir en la plenitud del Evangelio, por estar perdiendo el tiempo buscando experiencias, ¿verdad? Sin ir más lejos, conocí a un hermano en una iglesia donde todos los domingos, en esa iglesia donde todos los domingos la gente pasaba adelante para recibir lo que en el mundo más pentecostal se llamaba el bautismo del Espíritu Santo. Ya el hablar en lenguas y todo eso. Y como este hermano nunca recibía tal bendición, después de muchos años se frustró y no quiso seguir más el camino del Señor, ¿verdad? Esta persona no quiso seguir más el camino del Señor. No sé en qué estará su vida hoy día, pero a lo que me refiero es que mucha gente no vive en la plenitud de Cristo por estar perdiendo muchas veces el tiempo en cuestiones externas, en cuestiones secundarias, y no en el meollo que es Cristo mismo. Hermanos amados, la salvación es un regalo de Dios, pero podemos perder la bendición de vivir en la plenitud de Cristo si perdemos nuestro tiempo en cuestiones místicas. Nuestra meta, hermanos, es perseverar en la fe, sin dejarnos llevar por las falsas promesas de una espiritualidad que nos apartan de nuestro Señor. Veamos el primer punto, el peligro de un falso misticismo. Pablo comienza diciendo lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio. Hay un premio para ti, para mí, para todos los creyentes. El apóstol Pablo dice: nadie te prive. La palabra griega usada aquí para privar es la palabra katabraveo. Es un término deportivo que significa ser descalificado o privado de un premio debido a una infracción. ¿Ya? Un atleta no pierde su ciudadanía si es descalificado, pero sí pierde la honra de la victoria. De la misma manera, un creyente, a pesar de que no pierde su salvación, pero sí puede perder la recompensa que Dios ha prometido para los fieles, como lo vemos en 1 Corintios 3:8, por ejemplo. Pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿quiénes pueden privarnos a nosotros del premio? Porque el apóstol Pablo está diciendo: nadie te prive a ti de tu premio, de tu recompensa. ¿Quién puede privarnos a nosotros del premio? Y aquí Pablo menciona a los falsos maestros que estaban influenciando a la iglesia en Colosas, que estaban haciendo que los colosenses perdieran la oportunidad o perdieran de vista el vivir un evangelio pleno en Cristo, vivir la plenitud del evangelio en Cristo. Y estos eran promotores de una falsa espiritualidad, eran grandes maestros espirituales, una espiritualidad falsa, aparente, ¿verdad? Que insistían en experiencias místicas, ¿verdad? Es que mientras tú no tengas una experiencia paranormal, ¿verdad? Una experiencia con la luz oculta que está dentro de ti, nunca vas a ser verdaderamente espiritual, decían ellos, por así decirlo. Y promovían cuestiones como la adoración a los ángeles. ¿Les suena a ustedes un poco? Y un conocimiento especial fuera de la palabra de Dios. Hay un conocimiento oculto que tenemos que encontrar. Pero eran personas que parecían humildes, que parecían muy espirituales, porque este tipo de maestros se muestran muy humildes, muy espirituales, ¿verdad? Muy místicos, que sienten todo lo que te pasa a ti, todo lo que le pasa al otro, ¿verdad? Y se muestran de una forma aparente, pero la palabra dice que están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Espiritualoides, le digo yo, ¿verdad? Espiritualoides, porque no es una verdadera espiritualidad. Son personas que aparentan ser muy espirituales, ¿verdad? Pero están hinchados y muy humildes, pero dice la palabra que están hinchados en su mente, o sea, están engreídos, ¿verdad? No es raro, hermanos, que hoy veamos cosas similares a esta. No es raro, siempre ha existido. Por algo la palabra, por algo el Señor nos dejó la Escritura, para advertirnos de todos este tipo de problemas. Hay quienes buscan experiencias espirituales fuera de Cristo, revelaciones extrabíblicas, prácticas esotéricas, énfasis en visiones y emociones por encima de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha vendido en los años, en años pasados, una cantidad grande de cassettes, ¿verdad? Contando su visión de cómo fue trasladado al infierno, para contar que Michael Jackson estaba en el infierno y contar que tal persona, y ese tipo de experiencias para contarlas, ¿verdad? Hermanos amados, muchos cristianos sinceros caen en este tipo de trampas, porque
porque pensando que así están más cerca de Dios, se ve más espiritual, ¿verdad? Se ve muy espiritual que alguien diga, oye, Dios me mostró, me llevó al cielo y pude ver los ángeles y me dijo quiénes iban a ser salvos y quién no. ¡Wow! Eso podría conmover a una persona que no está claramente cimentada en Cristo, ¿verdad? Y decir, oh, cuéntame por favor más. Y así tenemos un montón de falsos profetas y falsas iglesias, como la iglesia Los Pares de Sufrir y otro tipo de sectas, ¿verdad? Que mostrando una aparente espiritualidad no es más que una vanidad, hinchados en su propia mente carnal. Hermanos, muchos piensan que pueden ser más espirituales cuando en realidad lo que están haciendo es alejarse de la cabeza que es Cristo, alejarse de la plenitud del Evangelio. Amado hermano, yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Estás viviendo en la plenitud del Evangelio? Porque no importa lo que puedas estar pasando, no importa las circunstancias que puedan estar asediando tu vida, no importa la circunstancia que puedas estar viviendo. La vida no siempre es de victorias o de arcoíris, ¿verdad? A veces pasamos por valles de sombra y de muerte. A veces la vida nos sonríe de una manera maravillosa y a veces viene la tormenta sobre nuestras vidas. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, en medio de cualquier circunstancia, ¿estás disfrutando de la plenitud del Evangelio que es Cristo? ¿Estás seguro en Él? ¿Has puesto tu confianza en Él? Amada iglesia, mira, quiero mostrarte solamente unos ejemplos del misticismo dentro del cristianismo. Por ejemplo, los monasterios o el monasticismo extremo y la búsqueda de revelaciones privadas. Desde los primeros siglos del cristianismo, algunos monjes o algunos ermitaños, ¿verdad?, enseñaban que el verdadero camino a Dios solo podría lograrse a través de un aislamiento extremo. De hecho, en la antigüedad, en el siglo II, aparecieron unos monjes llamados los santos de los pilares. Habían construido unos pilares gigantes, ¿verdad?, para apartarse del mundo e irse a vivir en la misma ciudad, pero a varios metros de altura, cosa de no mezclarse con el mundo. Ellos enseñaban que el verdadero camino a Dios solo podría lograrse a través del aislamiento extremo, ¿verdad? El ascetismo y las experiencias místicas. Se buscaban revelaciones personales, visiones y sueños como fuente principal de dirección, en lugar de la Escritura. Y este tipo de espiritualidad promovió la idea de que ciertos iluminados, de que cierta gente y muy iluminada, ¿verdad?, tenían acceso a conocimientos especiales sobre Dios. La adoración a los ángeles y la veneración de los santos como intercesores es otra consecuencia del gnosticismo. La iglesia medieval promovió la idea de que los creyentes no podían acercarse directamente a Dios, ¿verdad?, sino que debían hacerlo a través del santo tanto, de la santa tanto, ¿verdad?, de San Perico, de San Patricio, de la Santa Joaquín, etc. Hermanos, o poner a María como la intercesora, como la corredentora de los santos. Misericordia, hermanos amados. Y esto condujo a la creación de rezos y prácticas dirigidas a ángeles, a santos, a personas en lugar de a Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos amados, eso desvió completamente la centralidad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Dios levantó verdaderos varones profetas del Señor en el tiempo de la Reforma, que levantaron su voz y dijeron: no, señores, solo Cristo. Una de las 5 solas era solo Cristo. Solo Cristo, no hay otro mediador, no hay ni ángeles que medien, no hay santos, ni la santita, ni el papa, ni el curita. Nadie puede interceder ante el Padre por mí, sino solo Cristo, el único y perfecto sumo sacerdote. ¿Y qué hay de los movimientos carismáticos modernos y el énfasis en las experiencias místicas? En algunas corrientes del cristianismo moderno, por ejemplo, se ha enfatizado más sobre la búsqueda de experiencias espirituales intensas que la obediencia a la palabra de Dios. Y hay algunos excesos que son claramente antibíblicas. Algunas manifestaciones incluyen, por ejemplo, la embriaguez espiritual, ¿verdad? O la embriaguez espiritual. Personas que afirman estar borrachas del Espíritu Santo, ¿verdad? O riendo descontroladamente o cayendo en éxtasis con experiencias místicas, ¿verdad? O declaraciones de nuevas revelaciones, ¿verdad? O el poder de la palabra. Yo decreto, yo declaro. Hermanos amados, líderes que dicen recibir mensajes directos de Dios fuera de la Escritura.
lo que los lleva a doctrinas erradas. Por eso, tenga mucho ojo cuando alguien diga, yo tengo una nueva revelación. Prenda la alarma, danger, danger, ¿verdad? Peligro. Tenga mucho cuidado cuando alguien diga, tengo una nueva revelación. ¿Y qué hay de aquellos que dicen tener viajes espirituales y encuentros celestiales? Personas que aseguran haber visitado el cielo o haber tenido conversaciones directas con Jesús, promoviendo relatos subjetivos como autoridad doctrinal, ¿verdad? Dios me dijo tal cosa y por lo tanto eso se convierte en autoridad, porque ellos dicen, Dios me dijo. Pero ¿cómo sabemos que Dios lo dijo? Por eso el apóstol Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, el cual hacemos bien en prestar atención, ¿verdad? La palabra del Señor. Que hay de la guerra espiritual extrema, ¿verdad? Y la demonización de todo. En algunos círculos se enseña que cada problema de la vida cristiana es resultado de la opresión demoníaca, ¿verdad? Hoy pequé porque el diablo, pequé porque tengo un demonio. Alguien decía, por ejemplo, es más fácil culpar al demonio que reconocer el pecado, ¿verdad? No. La gente dice, no es que sea un adúltero, lo que pasa es que hay un espíritu de adulterio en mí, ¿verdad? O un espíritu de mentira en mí. Hermanos amados, la demonización de todo es una práctica también mística. Y ellos dicen que la solución para eso es recurrir a rituales, decretos u oraciones de guerra espiritual en lugar de confiar en la soberanía de Dios y en la suficiencia de Cristo. Y esto ha llevado a prácticas como exorcismos no bíblicos, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya tal cosa como posesión demoníaca en los caídos, en este mundo caído. Lo que estoy diciendo es que si alguien es hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo y no está poseído por demonios, ¿verdad? Hermanos, esto ha llevado a prácticas como exorcismos no bíblicos, donde se busca atar y reprender demonios de creyentes. Y la idea de que ciertas palabras o ciertas declaraciones tienen un poder mágico para cambiar la realidad. No hay ninguna diferencia entre aquel místico, entre aquella persona esotérica, ¿verdad? Que se levanta todas las mañanas y dice, hoy día me va a ir bien, lo declaro, y se levanta. Y aquel pastor que dice, yo declaro que tú vas a recibir dinero en tu cuenta corriente. No hay ninguna diferencia entre esa fe a las palabras mágicas, ¿verdad? Eso, hermanos amados, es misticismo. Hay un énfasis excesivo en Satanás en lugar de la obra consumada de Cristo en la cruz. Hay un énfasis excesivo. Nosotros cantábamos recién el himno compuesto por Martín Lutero y aparentemente al principio le da muchos atributos a Satanás. Dice que no hay poder en la tierra más como el de él, ¿verdad? Dice Martín Lutero. Pero Martín Lutero no se queda ahí, porque después dice que hay un escogido, ¿verdad? El cual es Cristo, el cual ha vencido y el cual por su palabra ha decretado la muerte de ese poderoso, ¿verdad? El hombre fuerte fue atado, hermanos amados. ¿Qué otra cosa vemos en estas prácticas? La falsa humildad y el orgullo espiritual. Hermano, Pablo aquí enseña que estos falsos maestros mostraban una aparente humildad. Eran aparentes, dice, afectando humildad, dice el versículo 18. Pero en realidad era un disfraz para su orgullo. Decían, no soy digno de acercarme directamente a Dios, así que me acercaré a Él a través de los ángeles. Pero al hacer esto, ellos estaban ignorando la enseñanza central del Evangelio, ¿cuál? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy también podemos ver el peligro en religiones que enseñan que debemos acercarnos a Dios por medio de santos o inclusive prácticas esotéricas, pero la Escritura nos recuerda, hermanos, que en Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo y podemos entrar al trono de la gracia confiadamente, porque a través de Cristo y solo Cristo tenemos esa virtud. ¿Qué más vemos en este movimiento? La influencia en las experiencias subjetivas. ¿Por qué? Porque el misticismo enseña que la verdadera espiritualidad, escuche bien, la verdadera espiritualidad para ellos se basa en las experiencias personales y emociones profundas. Pero la Biblia nos enseña que no todo lo sobrenatural necesariamente proviene de Dios. Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz y engañar a muchos con falsas experiencias. La verdadera adoración, hermanos, la verdadera adoración y la verdadera espiritualidad no se basa en lo que sentimos, sino en la verdad de la palabra de Dios y la comunión con Dios. Esa es la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, el peligro, ¿cuál es?
El peligro de ser privados de nuestro premio consiste en ¿qué? En desperdiciar nuestra vida persiguiendo cosas que parecen espirituales, pero que nos alejan de la verdadera comunión con Cristo. Cristianos corriendo detrás de cuestiones que no son verdadera espiritualidad. Y eso es privarnos del premio, la verdadera satisfacción que encontramos solo en Cristo. Por lo tanto, no nos dejemos descalificar por falsas enseñanzas, por falsas ideas, sino mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo, el cual es la verdadera fuente de vida y plenitud. Ahora bien, veamos que en un segundo punto hay un orgullo disfrazado de humildad. Aquí Pablo advierte que los falsos maestros promovían la adoración de los ángeles y la búsqueda de visiones. Aunque estas prácticas parecen humildes, pues sugieren que el ser humano no es digno de acercarse directamente a Dios. En realidad es un acto de orgullo espiritual. Hay gente que dice, yo no puedo acercarme a Dios a orar directamente porque Él es demasiado poderoso y yo soy demasiado malo, ¿verdad? Eso aparentemente es humildad, pero no es humildad. Es soberbia, es orgullo espiritual. En esencia, estas enseñanzas niegan la suficiencia de Cristo como el único mediador. Y cuando buscan experiencias adicionales o intermediarios para acercarse a Dios, lo que están haciendo, en lugar de depender de Cristo, están socavando su obra redentora. Por lo tanto, hermanos amados, estos falsos maestros en Colosas enseñaban que los creyentes debían acercarse a Dios a través de ángeles. Yo me acuerdo un pastor brasilero que oraba al Señor, oraba y decía, oh ángel Miguel, ven a defendernos, ¿verdad? Oh arcángel Gabriel, ven a pelear por nosotros. Y le oraban a los ángeles. Hermanos amados, esto era presentado aparentemente como un acto de humildad. La idea de que el ser humano es demasiado insignificante para acudir directamente a Dios parece aparentemente humildad. Sin embargo, cuando alguien hace esto, piensa de esta manera, lo que está haciendo es negar la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, en la Biblia vemos ejemplos de encuentros con Dios, de hombres que se encontraron con Dios, pero que lo que produjo en ellos fue verdadera humildad genuina. No esa exaltación del individuo, ¿verdad? Esa exaltación del individuo, del hombre que vemos hoy en día. Por ejemplo, Job, después de encontrarse con Dios, Job se humilló y reconoció su insignificancia. O el profeta Isaías, cuando se encontró y vio a Dios sentado en su trono, ¿verdad? Al ver la gloria de Dios, Isaías, ¿qué hizo? Se sintió indigno y confesó su pecado. Esa es verdadera humildad. Cristo nos ha dado acceso, hermanos amados, al Padre a través de su obra en la cruz. Y no necesitamos mediadores adicionales ni experiencias místicas para acercarnos a Dios. Nos ha dejado medios de gracia, como la oración. Nos ha dejado medios de gracia, como el oír la palabra del Señor, como los sacramentos, ¿verdad? Y por lo tanto, estas cosas deben estar fundamentadas en la verdad de la Escritura y no en nuestras emociones subjetivas. Amado hermano, ¿cuántas veces hay gente que todas las semanas declara, ¿verdad? Pensando que su palabra tiene poder, que va a dejar de pecar en determinada área y no hace más que pecar y seguir pecando y seguir pecando? Bueno, la verdad es que la palabra, el apóstol Pablo nos da la solución a esto. ¿Cuál? Poner nuestros ojos en Cristo. Cristo es la cabeza y la fuente de la vida, como dice el versículo 19, dice así. Dice, y no haciéndose, es cocinachi y con ese, por si acaso, ya para que no piense que es del verbo hacer, sino del verbo asir, de agarrarse, ¿ya? Dice que esta gente no se agarra o no se sujeta a la cabeza en virtud, el cual es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí Pablo señala, hermanos, que el problema central de estos hombres, de estos espiritualoides, ¿verdad?, es que estaban desconectados de Cristo. Están fuera de Cristo, la única fuente de vida. Así como un cuerpo se muere sin una cabeza, un creyente o una iglesia que se separa de Cristo para andar corriendo detrás de falsas enseñanzas, se debilita y se vuelve estéril espiritualmente. Hermanos, ¿es posible estar dentro de una iglesia, pero desconectado de Cristo por causa de las prácticas místicas y creencias que nos alejan de su palabra?
La seguridad, hermanos, y el crecimiento espiritual solo se encuentran en Él, por lo que debemos asegurarnos de permanecer en Cristo y solo en Cristo, confiando que Él es suficiente para nosotros. Yo creo que lo he contado en alguna otra ocasión, de que, bueno, en la iglesia donde yo crecí, llegaron unas hermanas de afuera que decían ser profetas, ¿verdad? Y empezaban a ministrar a la gente y las hacían viajar fuera de sí mismos, a guiarlos hacia un lugar, no sé, imagínate que estás en tal lugar, camina, ¿qué estás viendo por ahí? Ves al diablo, ves demonios, ves un ángel, ves la lucha que hay, y la gente terminaba, hermanos amados, mal, con crisis. La iglesia donde yo crecí tuvo una ruptura casi fatal por causa de permitir este tipo de prácticas dentro de la iglesia, porque te desvían completamente de Cristo. Te desvían completamente de Cristo, pensando que son cosas muy espirituales las que se están viviendo y en realidad no tienen nada que ver. Amada iglesia, amado hermano, este versículo 19 que acabamos de leer, lo que nos enseña es que Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo ha repetido a lo largo de todo el libro de Colosenses. Y la fuente de nuestra vida espiritual y crecimiento es Cristo mismo, es la cabeza. ¿Se da cuenta usted, biológicamente, que nuestro cuerpo solamente reacciona a los impulsos cerebrales? ¿Verdad? Hermanos amados, si mi mente no ordena que mi brazo se levante, no se levanta. Es la mente es la cabeza la que dirige al cuerpo, ¿verdad? Hermanos, lo que está diciendo Cristo, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que si alguien no está sujeto a Cristo, que es la cabeza, no tiene ninguna posibilidad de tener vida en sí mismo. Es Cristo quien dirige la iglesia. La relación con Cristo es esencial para que el cuerpo que somos todos nosotros funcione correctamente. Podemos ser una iglesia absolutamente prolija en lo administrativo, podemos ser una iglesia quizás con grandes programas, ¿verdad? Con un lindo programa de escuela dominical, por ejemplo, para que vengan muchos niños, con mucha entretención, para que las masas lleguen. Pero si no tenemos, hermanos amados, una conexión real con Cristo, si Cristo no dirige la iglesia, en realidad, hermanos amados, no estamos siendo bien alimentados. Amada iglesia, solo en Cristo podemos recibir verdadera nutrición espiritual, verdadera guía, verdadera verdad. El apóstol Pablo habla de ligamentos y coyunturas. Ahí tenemos un hermano que estudió kinesiología, así que puede saber muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Son los ligamentos y coyunturas. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está representando la interconexión que tienen los miembros de un cuerpo, ¿verdad? La mano está conectada a mi cuerpo gracias a nervios, coyunturas, ligamentos, ¿verdad? Y esos ligamentos y coyunturas, hermanos amados, son importantes para mantener el cuerpo unido. La palabra del Señor nos dice, hermanos amados, que estos ligamentos y coyunturas representan esa conexión que hay en el cuerpo de Cristo, lo que nos habla de que el crecimiento espiritual colectivo, el verdadero crecimiento espiritual de la iglesia, depende únicamente de estar unidos a Cristo. Ahí está la interconexión que tenemos entre nosotros. Hermanos, podemos ser distintos en todo. Podemos tener muchas diferencias de crianza, en educación, nivel socioeconómico, pero hay algo que nos une que es fundamental: estar unidos a Cristo. A través de Él estamos conectados a la cabeza, ¿verdad? Estamos conectados a ese cuerpo místico. Amada iglesia, el apóstol Pablo advierte que es posible estar en una iglesia, pero desconectados de Cristo, como estaban estos falsos maestros. Si no permanecemos fieles a su palabra, es probable que nos seamos privados de vivir en la plenitud del Evangelio. En conclusión, para terminar, amada iglesia, en este pasaje el apóstol Pablo lo que nos llama finalmente es a no dejarnos descalificar de nuestro premio, de la recompensa, de la plenitud. No perder el tiempo en tonterías, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar ser descalificados? ¿Cómo podemos evitar no recibir la recompensa? Simple, o no tan simple, porque es poderoso, es simple en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. ¿Qué cosa? Permaneciendo firmes en Cristo. Hermanos, el premio que Dios nos ha prometido no se basa en nuestras experiencias místicas o en rituales externos, sino en nuestra relación vital con Jesucristo, su Hijo. El que está en Cristo
tiene vida eterna. El que cree en mí, dijo el Señor, de su interior fluirán ríos de agua viva. Habrá vida en su vida, aunque su cuerpo se esté apagando, aunque esté envejecido y cerca de la muerte, o aunque estemos enfermos, o aunque estemos, hermanos amados, cansados, agotados, o pasando momentos de crisis de su interior. Si alguien está en Cristo, hay vida en su interior. Hay verdadera dicha, hay verdadera plenitud, hermanos, amada iglesia. Si buscamos espiritualidad fuera de Cristo, lo único que vamos a hacer es alejarnos de la verdadera fuente de vida. Y en lugar de acercarnos a Dios, nos exponemos a falsas enseñanzas que nos van a desviar de la verdad. Tengamos cuidado, hermanos amados, a quién escuchamos, qué oímos, ¿verdad? O qué creemos de la cultura secular o de dentro del cristianismo, de estos movimientos extravagantes. Es fácil dejarse llevar por lo que parece espiritual. Es fácil, hermanos amados. Es fácil porque usted me dirá, bueno, en el culto hacemos siempre lo mismo. Podría venir el pastor un día disfrazado de Capitán América para hacerlo más entretenido y tener alguna experiencia distinta. Hermano, se llenaría. Estaríamos muy entretenidos y alguien diría, oye, me gusta, está más entretenida la iglesia. Es fácil dejarnos llevar por las cuestiones que parecen espirituales, que aparentan humildad, pero no toda experiencia espiritual es necesariamente una experiencia genuina. Hay mucha sugestión en muchos círculos. Las enseñanzas que nos alejan de Cristo, aunque parezcan profundas y místicas, son trampas que nos despojan del verdadero premio que Dios nos ha preparado para los que le aman. Amada iglesia, estoy desarrollando una tesis teológica sobre la vida del Espíritu Santo, la vida de la iglesia en relación con el Espíritu Santo, la vida contemporánea de la iglesia. ¿Y sabe qué, hermanos amados? La persona del Espíritu Santo ha sido tan trastocado, tan mal interpretado, tan deformado, hermanos amados, que pensamos que todo lo que aparenta espiritualidad está involucrado el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el rol principal del Espíritu Santo? Guiarnos a Cristo. El Evangelio es cristocéntrico, no neumatocéntrico. La palabra neuma significa espíritu. El Espíritu Santo no es el centro. Lo que el Espíritu Santo hace, de hecho, hermanos amados, es apuntarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, y Él les recordará todas las cosas que yo os he enseñado, dice el Señor. Por lo tanto, hermanos amados, si algo no te acerca a Cristo, por muy espiritual que parezca, no es el Espíritu Santo. Si una experiencia no te acerca a Cristo, por muy aparentemente espiritual que parezca, no es el Espíritu Santo, amada iglesia. La verdadera espiritualidad no es un cúmulo de experiencias sobrenaturales, sino verdaderamente una relación constante, profunda y transformadora con Cristo por medio de su palabra. Mi exhortación en esta hora para todos nosotros, hermanos, es que busquemos respuestas, o mejor dicho, no busquemos respuestas en prácticas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Ni nos dejemos llevar por estos místicos que nos prometen cercanía a Dios, pero nos alejan de Él. La verdadera adoración, amada iglesia, es una adoración espiritual. No espiritualoide, ¿verdad? Espiritual, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Fundada en la verdad de la palabra, ¿verdad? Es en espíritu y en verdad. Es espiritual, fundada en la verdad de la palabra de Dios y que tiene como centro a Cristo mismo. Ese es el verdadero hombre espiritual. Nos acercamos a Él en humildad, reconociendo que solamente a través de su sacrificio tenemos acceso a la presencia de Dios. Para terminar, ¿estamos dependiendo de Cristo como nuestra cabeza? ¿O todavía buscamos espiritualidad fuera de Cristo? Todos los seres humanos somos espirituales. Todos los seres humanos tenemos un área espiritual, un aspecto espiritual. Por eso todos los seres humanos buscan espiritualidad en distintas cosas, ¿verdad? En el horóscopo, ¿verdad? Mucha influencia de religiones orientales, ¿verdad? Algunos buscan espiritualidad inclusive en el satanismo. Pero el tema es que todos los seres humanos buscan espiritualidad, pero la palabra nos dice que no hay verdadera espiritualidad fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Amada iglesia, hoy te quiero llamar a permanecer en Cristo, a seguir
fiel en Cristo. Sé que hay tentación de desalentarse, de cansarse, de desgastarse. Sé que está la tentación de caer en buscar sucedáneos de verdadera espiritualidad. Pero hermanos amados, yo te invito a permanecer firmes en Cristo, a no dejarnos engañar por falsas enseñanzas y a vivir una vida de verdadera adoración, sincera y verdadera en Cristo. Aquí, hermanos, amados hermanos, hay una verdadera adoración a Cristo, porque hay una adoración bíblica, cristocéntrica, donde Cristo es exaltado y nosotros no hacemos otra cosa que humillarnos delante de Él. Mantengámonos firmes en nuestra profesión de fe, siendo alimentados por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, para que nadie nos prive de nuestro premio eterno que Él ha preparado para todos nosotros. Sigamos firmes y adelante, como decía el viejo himno. Pongámonos de pie, oremos al Señor.